6 de la mañana, 43 minutos. Está con nosotros a esta hora el abogado penalista, experto en el sistema penal acusatorio, apoderado de la familia de Marleny Hernández, madre del estilista Mauricio Leal. Es el doctor Elmer Montaña. Doctor Montaña, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para ustedes, Vamos a arreglar un poquitín el sonido. No sé por qué lo siento un poco lejos. Lo voy a intentar de nuevo, doctor Montaña. ¿Me escucha mejor acá? ¿Allí me escucha bien? Sí, un poquito más fuerte. No sé por qué lo oigo tan lejos. ¿Intentamos? Ensayemos así. ¿Sí me escucha mejor? Lo oigo un poco mejor, doctor Montaña. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo están las cosas con la familia de Mauricio Leal, de la madre de Mauricio Leal a esta hora? ¿Cómo están ellos? Bueno, usted puede imaginarse después de semejante atrocidad y del hecho de que ayer Johnny era aceptado cargos, ¿cómo se puede encontrar la familia? De hecho, destruyó realmente la familia de Johnny. Los familiares en un principio se resistían a creer que Johnny tenía alguna participación con los homicidios. Después de escuchar la exposición del grande caso, se daba cuenta de los elementos que tenía el poder y que estaban afectados en 6:44, vamos a arreglar esta comunicación porque esta entrevista es muy importante. Muy importante tener la comunicación y poder hablar con el señor Elmer Montaña. Vamos a marcarle de nuevo para conocer bien cuál es la percepción, cuál es la información que tenían, cuál ha sido la reacción de la familia frente a este caso. Aprovechamos 2 comerciales y regresamos con la entrevista con Elmer Montaña, abogado de la familia de Mauricio Leal. Ahora sí, está el doctor Elmer Montaña, él es el abogado de la familia de Mauricio Leal. Doctor Montaña, ¿ahora sí lo escuchamos bien? Sí, Carlos, ¿me escucha bien? Mucho mejor, ahora sí, ahora sí. Por favor, adelante, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la situación a esta hora? Pero le decía que esto tiene realmente destrozada a la familia de la señora Marleny. Pues quedaron ayer sorprendidos pues con la declaración que hizo Johnny en el sentido de aceptar cargos, pero de todas maneras con la exposición que había hecho el señor fiscal, donde presentó unas evidencias y unos elementos de prueba que indicaban que Johnny había estado en la casa de habitación de Mauricio y de la señora Marleny la noche en que ocurrieron los homicidios, y que resultaba imposible que no hubiera escuchado absolutamente nada después de semejante atrocidad que ocurrió y de que no solamente se hubiera causado la muerte de la señora Marleny de forma tan brutal, sino que además se hubiera torturado a Mauricio antes de asesinarlo, ya la familia tenía claro de que Johnny realmente estaba involucrado con estos homicidios. Realmente compungidos, destrozados por lo que ha ocurrido, y por supuesto pues que muy agradecidos con la Fiscalía General de la Nación por la labor que llevó a cabo y el interés que tuvo en esclarecer estos hechos. Abogado, muy buenos días. ¿Ustedes sospechan de la complicidad de algún otro miembro de la familia? Sobre todo por el lado de la parte de Johnny, su esposa, ¿qué tanto sabía de los planes de Johnny? Para la fiscalía es sospechoso que él hubiese llegado a la casa de su mamá y de su hermano con la excusa de que se estaba separando, de que estaba enfrentando un divorcio que finalmente pues no tuvo nada, porque una vez pasaron los hechos él regresó a su casa con su esposa normalmente. Bueno, esa es una teoría que tiene la Fiscalía, ¿no? En el sentido de que Johnny se fue a vivir a la casa de su señora madre para planear el homicidio de ella y de su hermano. Pero la verdad es que, según me han contado los familiares, Johnny y su esposa venían con problemas de hace ya algún tiempo. Ellos se habían separado una vez, se habían vuelto a separar, y en esta última ocasión pues Johnny se había ido a vivir a la casa de su hermano. Eso llevaba 4 meses viviendo allá. No sé, realmente pues es una hipótesis de la Fiscalía. No se mostró ningún elemento material de prueba, ningún informe que diera cuenta pues de que esto lo hizo él con el fin de planear los homicidios. Yo más bien me atrevo a pensar de que esto fue un crimen de odio, y lo digo por la manera brutal como Johnny asesinó a su señora madre. La puñalada que le propinó
perdonen que haga esta descripción, fue tan brutal, tan llena de ira, que el cuchillo le quedó incrustado en la columna vertebral. Y en el caso de Mauricio, a Mauricio antes de asesinarlo lo torturó. La fiscalía dice que con el fin de que él suscribiera allí un documento en donde dejaba a Jonier y a sus sobrinos como herederos, pero de todas maneras eso demuestra la absoluta falta de conmiseración, de humanidad, en relación con su hermano, y la forma pues como le causó un intenso dolor antes de darle muerte. Entre otras cosas, eso nos llevó a nosotros a dejar sentada allí una constancia, más que una constancia, una especie de protesta ayer, porque extrañamos que la Fiscalía, pese al hecho de que hubiera reconocido de que allí Mauricio fue torturado por Jonier, no le hubieran imputado a Jonier el delito de tortura. A nosotros nos parece realmente lamentable eso. De hecho, si se le hubiera imputado el delito de tortura, pues la pena se hubiera podido incrementar aún más. Ahora, con el preacuerdo que seguramente va a suscribir con la Fiscalía General de la Nación, ya lo anunció el señor fiscal, la pena que va a obtener Jonier es de 21 años de prisión. Esos 21 años de prisión, no lo dijo el señor fiscal, pero nosotros sí tenemos que aclararlo, pues habría que descontarle los beneficios por buena conducta, por trabajo y estudio, de manera que eso quedaría más o menos alrededor de unos 15 años. Pero esos 15 años habría que tener en cuenta de que cumplida las 3/5 partes, el señor tendría derecho a obtener la libertad, o sea que finalmente terminaría pagando esos 2 homicidios, semejante atrocidad, con una pena entre los 9 y los 10 años de prisión. Y a nosotros nos parece que es una pena realmente demasiado benigna para semejante atrocidad, semejantes crímenes que cometió este señor Jonier. Pero bueno, eso es lo que establece la ley penal colombiana. Por eso, el reclamo de que no se le hubiera imputado el delito de tortura, que hubiera permitido que la pena se incrementara aún más, y la solicitud que también ayer le hicimos a Jonier, en el sentido de que, ya que anunció que va a hacer un acuerdo con la Fiscalía, que ojalá no sea simplemente por los beneficios que va a obtener desde el punto de vista de la sanción penal, sino que cuente la verdad, aproveche ese beneficio que le va a dar la ley penal colombiana, para que cuente toda la verdad y que diga si hay otras personas que lo pudieron haber acompañado en la comisión de estos homicidios. Nosotros sospechamos que sí, que es probable, por una razón, porque es que en la exposición que hizo el señor fiscal da cuenta de que Jonier, o mejor, que la escena fue alterada, que allí hubo una limpieza exhaustiva del lugar donde se cometieron los homicidios, que el cuerpo de la señora Marlene fue trasladado de un piso a otro, en fin. La señora Marlene pesaba alrededor de 60 kilos, que más o menos el peso de Jonier, de manera que yo me atrevo a pensar, en términos de probabilidad, de que Jonier pudo haber contado con la ayuda de alguna otra persona para la comisión de estos homicidios y para haber alterado la escena del crimen. Increíble, doctor Montaño, con los buenos días, le saluda William Calderón. Hemos visto versiones de personas cercanas sobre la relación y hay confusión sobre cómo era esa relación, qué tipo de relación, si era buena o mala, hubo incidentes previos entre Jonier y su hermano Mauricio y la relación también de Jonier con su mamá. ¿Ustedes han podido recolectar algún tipo de información? ¿Había conflictos? ¿Había problemas? ¿Cómo era la relación, doctor? Pues esa fue una de las preguntas que yo le formulé en un principio a las tías de Jonier, a las hermanas de la señora Marlene, y ellas lo que me contaban era que ellos tenían una relación muy cordial con sus sobrinos, que lo que veían ellos era que tenía también una relación muy cercana con Mauricio y con su señora madre. Ellos realmente no fueron testigos de conflictos graves. Me contaban que sí, que había habido unos problemas de carácter económico por un préstamo que le había hecho Mauricio a Jonier, por un dinero que parece que no le había querido también prestar, pero ellos lo veían más bien como algo normal, fruto pues de las relaciones familiares y también laborales y comerciales que ellos tenían. Pero me dijeron de manera muy clara que jamás habían advertido en Jonier ningún comportamiento que les permitiera a ellos advertir que Jonier fuera capaz de atentar en contra de su hermano y de su señora madre. Por eso eran que se negaban, se resistían a creer que Jonier tuviera participación con estos homicidios. Ahora, pues obviamente pues, hay otra realidad, una realidad
parte de la investigación exhaustiva que hizo la Fiscalía General de la Nación. Aquí ya hay un conocimiento claro de que Jonier tuvo que ver con estos homicidios. Ayer aceptó su participación y bueno, a partir de allí es que ellos pues ya tienen obviamente otro imaginario y pues muy dolidos y realmente destrozados por lo que ocurrió. Doctor Montaña, ¿no había entonces ningún antecedente de comportamientos crueles de Jonier, de maltratos a su hermano o a su madre? ¿No había antecedentes de violencia física al interior de la familia Leal? No, por lo menos que las tías lo conocieran, no había ningún antecedente en ese sentido. Por eso es que a ellos pues los tomó realmente por sorpresa la exposición del señor fiscal, ni siquiera las manifestaciones de Jonier, porque ellos ya cuando el fiscal hizo la exposición y demostró con prueba técnica de que Jonier estaba en el lugar de los hechos, que la forma tan espantosa como ocurrieron los homicidios, pues a ellos les quedó perfectamente claro de que Jonier tenía participación en estos hechos. Ellos no son abogados, pero pues obviamente a partir del sentido común, ellos pudieron llegar a esa conclusión. Ayer me decía una de las hermanas que pues ellos estaban realmente aterrados, aterrorizados de escuchar la narración del fiscal y después cómo el señor fiscal presentó esos elementos de prueba que indicaban que Jonier estuvo toda la noche allí, que estuvo manipulando su celular, que hubo allí unos silencios en el celular, seguramente cuando se cometieron los homicidios, que después de cometidos los homicidios, ya cuando, de acuerdo con medicina legal, se encontraban muertos Marlene y Jonier, se mandaron mensajes desde los celulares de ellos, seguramente, pues obviamente con la intención de distraer la atención y evitar que pues, algunas personas llegaran a la casa y se pudiera alterar la escena. A ellos les quedó perfectamente claro eso, porque la exposición en ese sentido fue perfectamente claro. Pero yo quisiera aprovechar para hacer aquí una aclaración frente a lo que pasó ayer. Mire, ayer Jonier, antes del inicio de la audiencia, hizo una declaración en el sentido de que aceptaba los cargos y que lo hacía en desarrollo de un preacuerdo que había llevado a cabo con la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo lamentable de ese episodio es que la señora juez, a mi manera de ver, lo digo con todo respeto, se equivocó al no haberle dado trámite, al no haber legalizado esa aceptación de cargos. Eso quedó simplemente en el plano anecdótico. Lo que debió haber hecho la señora juez es que una vez aceptados esos cargos por parte de Jonier, porque lo dice la norma procesal, haber interrogado al señor Jonier para preguntarle si eso lo hacía de manera libre, espontánea, voluntaria, habiendo sido informado por su abogado, habiendo consultado sobre las consecuencias de esa aceptación de cargos. Y seguidamente haberle preguntado al fiscal en qué consistía el preacuerdo y que lo hubiera verbalizado en la audiencia. Si eso se hubiera hecho ayer, eso hubiera quedado legalizado en la audiencia de medida de aseguramiento. Terminada la audiencia entonces de medida de aseguramiento, el caso pasaría inmediatamente a un juez de conocimiento penal del circuito de Bogotá para que dictara sentencia condenatoria en contra de Jonier. Pero no, ayer eso quedó simplemente como un tema anecdótico, como una promesa de Jonier de que va a hacer un preacuerdo con la fiscalía. Pero esto se va a terminar la audiencia el día de hoy, la señora juez va a tomar la decisión, muy seguramente de imponerle medida de aseguramiento a Jonier, pero en relación con la aceptación de cargos, eso no tiene ninguna consecuencia jurídica, y a mí eso me preocupa, porque qué tal que Jonier se retracte, qué tal que diga mañana no, ya no voy a hacer el preacuerdo, ya no voy a aceptar cargos, me voy para un juicio. Bueno, ahí le tocará a él batirse en un juicio, pero en un juicio oral y público no se va a tener en consideración, oigan bien, que él hizo esa manifestación aceptando los cargos, porque no se podía tener en consideración ese hecho en contra de él. Habría que volver a barajar y el señor fiscal presentar ya las evidencias en el juicio, etcétera. Y déjenme decirle una cosa, ningún fiscal, por muy bueno que sea, y se lo digo a partir de la experiencia que tuve como fiscal 14 años, por más que uno tenga todos los elementos materiales de prueba a disposición, puede llegar a garantizar que se gane un caso. De manera que ese hecho de esa aceptación de cargos debió haberse legalizado y se le debió haber tomado la palabra a este señor para que eso tuviera unas consecuencias inmediatas.
El interés de nosotros es que haya justicia, de manera que sí quedamos nosotros como en vilo, como así. Esto quedó simplemente como una promesa de que el señor mañana o pasado mañana se va a sentar con el fiscal y con el abogado defensor a materializar ese preacuerdo, y eso sí nos parece absolutamente riesgoso. Pero no, abogado, ¿no está usted como tejiendo demasiado delgado? Porque mire, yo estaba escuchando la audiencia y él sí dijo que de manera libre, voluntaria y después de haber sido informado y haber sido asesorado por su defensa, él tomaba la decisión de hacer esa declaración. Fuera de eso, lo que tengo entendido es que cuando una vez él ha hecho esa declaración no se puede retractar. Es parte de lo que digamos se contempla en este tipo de acuerdos, pero de todas maneras la juez sí dijo que de todas maneras agradecía que no se hiciera perder tiempo al sistema judicial y se aceptaran esos cargos, y es decir, sí quedó tácitamente todo el tema aprobado, así no se haya, digamos, conocido exactamente los términos de ese preacuerdo. No, a ver, esto tiene una ritualidad. Esto, la manifestación que hizo Jonier implica que se tenga que aplicar las normas del Código de Procedimiento Penal. Hay una norma que es el artículo 131 del Código de Procedimiento que señala de manera clara que cuando el imputado renuncia al derecho a guardar silencio y hace una manifestación como por ejemplo la que hizo ayer de aceptación de cargos, inmediatamente el juez es el que tiene que interrogarlo en relación con el tema de si esto es de manera libre, voluntaria, etcétera. Hay una ritualidad que la tiene que llevar a cabo el juez. Eso con el fin de formalizar el asunto. Y seguidamente, como se estaba hablando de un preacuerdo, debió haberse preguntado al señor fiscal en qué consistían los términos del preacuerdo. Usted recordará, porque usted me está dando cuenta que escuchó la audiencia, que cuando yo le solicité a la señora juez que legalizaran eso dentro de la audiencia, el señor fiscal me mandó a estudiar. Y dijo que yo no entendía la ritualidad, que la juez no era competente para darle legalidad a ese preacuerdo. Yo no estaba diciendo que legalizara el preacuerdo, ni más faltaba. Era que formalizara esa situación, que le diera trámite a la norma procesal, porque es que el encargado de darle legalidad al preacuerdo o a la aceptación de cargos es un juez de conocimiento, un juez penal del circuito al que había que trasladarle el asunto. Pero eso no podía quedar simplemente en la anécdota. La juez se quedó callada. La juez lo felicitó al señor, le dijo que hacía muy bien en aceptar esos cargos, en que eso le iba a obviar a la Administración de Justicia inconvenientes, un desgaste innecesario, pero no, el asunto quedó allí. Yo lo que quería, obviamente, como abogado de víctimas, es que eso quedara claro, quedara establecido de que realmente había esa aceptación de cargos, que se verbalizara de una vez, porque estaba hablando de que había habido un preacuerdo, se verbalizara el preacuerdo y se pasara el asunto al juez de conocimiento para que el juez dictara sentencia. Por lo que le decía anteriormente, porque el señor se puede retractar. Usted me dice ahora, el señor no se puede retractar. Déjeme decirle que sí, él se puede retractar porque eso no quedó formalizado. Es que no presentaron el documento. Si hay un preacuerdo, eso se tiene que suscribir el preacuerdo. El preacuerdo lo tiene que suscribir el imputado, lo tiene que suscribir su abogado defensor, el fiscal, y por supuesto también ahí tiene que haber participación del abogado de las víctimas. Y eso no se hizo. De manera que el señor se puede retractar perfectamente, pero mañana puede decir no. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? ¿Hoy hay otro pedazo de la audiencia o ya se acabó esto? No, hoy la señora juez va a tomar ya la decisión en relación con la imposición de la medida de aseguramiento. Ojalá la señora juez, antes de la toma de decisión de la medida de aseguramiento, pudiera corregir esta situación y legalizar ese tema de la aceptación de cargos, porque es que ayer no quedó eso legalizado. Mire, no quedó legalizado al punto de que los intervinientes del Ministerio Público y la representación de víctimas tuvimos que intervenir como si no hubiera ocurrido la aceptación de cargos y hablar de la inferencia razonable, cosa que de haberse formalizado el asunto, pues no lo hubiéramos tenido que hacer, porque la aceptación de cargos es aceptación de responsabilidad. Entonces ayer la audiencia se hubiera terminado en 5 minutos. Hubiéramos simplemente coadyuvado la solicitud del señor fiscal diciendo que la medida de aseguramiento era necesaria, urgente, proporcional, habida cuenta pues de la
el hecho de que se cometieron 2 homicidios y otro delito que fue la destrucción de evidencia física, y con eso hubiera terminado, pero pues como no se legalizó, no se formalizó ese asunto, eso quedó simplemente como una promesa del señor Jonier. Pues tuvimos que hacer todo ese ejercicio ayer de explicar de que se daban todos estos elementos para la inferencia razonable de autoría de este señor en la comisión de esos homicidios. Pues estaremos muy pendientes el día de hoy. Es el señor Elmer Montaña, abogado penalista, experto en el sistema penal acusatorio, apoderado de la familia de Marlene Hernández, madre del estilista Mauricio Leal. Doctor Montaña, gracias por acompañarnos, muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos.